Bueno. Hola, yo soy Michelle Díaz y bueno, desde el año pasado estaba aprendiendo sobre procesamiento del lenguaje natural para poder hacer mi tesis, que era justamente de eso. Y bueno, en estos momentos, mientras yo les estoy hablando y mientras yo les voy a explicar cosas, nuestros cerebros están como locos. O sea, tanto mi cerebro como los suyos van a estar con cierta actividad cerebral para procesar el lenguaje en el cual yo me estoy expresando con ustedes. Nuestro cerebro justamente procesa, dependiendo la actividad que estemos realizando, son las partes que se activan para poder realizar cierta actividad o cierta tarea. Por ejemplo, la elaboración del habla, la comprensión del habla, la comprensión de lectura y la elaboración de escritura. Todas ellas, como pueden ver en la imagen, pues activan ciertas partes para poder hacer X tarea, ¿no? ¿Por qué lo hace? Pues justamente para procesar el lenguaje natural, el lenguaje natural es con el cual nos expresamos pues todos los días, con el cual nos comunicamos, y este puede ser, por supuesto, inglés, español, francés, cualquier idioma, porque contiene sintaxis, una gramática, una pragmática que compone el lenguaje y que, aunque para nosotros es una actividad muy mecánica, pues tiene todo su parte compleja, ¿no?, en nuestro cerebro. ¿Por qué les hablo de nuestro cerebro? ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque todos los modelos, o la gran parte de los modelos de la inteligencia artificial, y de hecho la inteligencia artificial lo que trata de hacer es justamente eso, imitar o tratar de hacer agentes o sistemas inteligentes que actúen como los humanos, ¿no?, que actúen como la inteligencia que nosotros pues tenemos. Entonces, las redes neuronales, pues todo eso pues se basan pues en el funcionamiento de nuestro cerebro, y lo cual también es un poco raro y tiene pues sus ambiguaciones, porque pues realmente no conocemos cómo funciona nuestro cerebro realmente. O sea, hay muchas hipótesis, muchas teorías, pero realmente se desconoce hasta el momento bien. Por ejemplo, nosotros tenemos neuronas y glías. Las glías son lo que recubren las neuronas, y realmente hasta el momento no se sabe si lo que envía la información de una neurona a otra, digamos, son las conexiones entre las neuronas o la capa de recubrimiento de la glía, si es la que lo hace, ¿no? Entonces, se dice que no vamos a saber realmente, o no vamos a poder lograr hacer inteligencia artificial hasta que nosotros podamos comprender realmente cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo logramos que las máquinas entiendan el lenguaje natural, el lenguaje en el que nosotros nos expresamos pues de manera mecánica? Bueno, pues esto lo hacemos a través de técnicas de procesamiento del lenguaje natural, las cuales pues pueden ser tanto en la parte de Machine Learning como en la parte de Deep Learning, dependiendo pues la complejidad de nuestro problema, los datos con los que nosotros contemos. Y bueno, como tal, el procesamiento del lenguaje natural es un subcampo de la inteligencia artificial que combina ciencias de la computación con lingüística. Entonces, es uno de los grandes retos de la inteligencia artificial, y en mi caso, pues, es como de, no sé, me encanta el tema. Este es un meme que hice para representar los niveles de dificultad de ciertas tareas o técnicas que existen dentro del procesamiento del lenguaje natural. Como pueden ver, pues de las más fáciles pues es la fragmentación, la de part-to-speech tagging, reconocimiento de entidades nombradas, detección de spam, Thesaurus, que es como un diccionario de sinónimos. Y de estas, pues nosotros ya podemos, si buscamos en internet, nosotros encontramos varios algoritmos que pueden hacer ciertas tareas que pues utilizan esto, ¿no?, o que completan esta tarea. El siguiente nivel, digamos,
sería el análisis sintáctico, la desambiguación del sentido de la palabra, análisis de sentimientos, modelado de temas, recuperación de información. En estos temas se ha estado avanzando bastante en los últimos 2 años, de hecho, porque no sé si estén de acuerdo conmigo, pero en los últimos 2 años como que, o sea, inteligencia artificial es como un tema, pum, ¿no? O sea, todos ya estaban hablando de inteligencia artificial. Y en estos temas, pues sí, ha habido como un gran avance, sobre todo gracias a que se han abierto ciertas herramientas para poder lograrlo. Y bueno, de las más complejas es la traducción automática, la generación de texto, la sintetización, que es pues, lograr hacer resúmenes de ciertos textos, responder a preguntas y las interfaces conversacionales, como por ejemplo los chatbots, que con procesamiento de lenguaje natural, claro, porque hay otros que no lo tienen como tal. Y a pesar de que ciertas de las tareas que vemos aquí ya conocemos desde hace tiempo, para nosotros ya son conocidas, como, no sé, por ejemplo, el traductor, ¿no? O sea, nosotros hemos vivido con el traductor desde hace, pues, bastante tiempo y, sin embargo, si ustedes traducen un texto como tal, pues todavía hay errores. ¿Por qué? Pues justamente por eso, porque falta, pues, desarrollar un poco más esta parte de procesamiento del lenguaje natural. Uno de los ejemplos, bueno, de las tareas que les mencioné ahorita, les traigo algunos ejemplos, como por ejemplo responder a preguntas. ¿Alguien conoce a Watson? ¿Sí? Sí. Ok, va. Bueno, pues Watson justamente en el 2011, si no me equivoco, le ganó al campeón mundial justamente en esta competencia, ¿no? De poder responder a ciertas preguntas. Y bueno, lo complejo, o sea, esto es realmente complejo, porque lo que Watson tenía que hacer era analizar toda la oración de la pregunta y no solamente entender las palabras que la componían, sino entender el propósito de esa pregunta. O sea, ¿qué querían saber? ¿Qué es lo que le estaban preguntando? Entonces, responder a preguntas, quienes trabajen con chatbots, sé que aquí hay algunos, pues es una de las tareas más difíciles de lograr con procesamiento del lenguaje natural. Otro de los ejemplos es information extraction, que es extraer información a partir de ciertos datos y poder representarlos en otra tarea, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un correo en el cual el asunto pues es curriculum meeting y bueno, nos dice dónde, a qué hora y sí, dónde, a qué hora el asunto. Y pues a partir de eso, a partir del correo, pues todo esto nosotros, quien utilice, no sé, esté familiarizado con Google, si se dan cuenta, realmente esto nos hace mucho la parte de que mandamos un correo y le decimos, bueno, te veo tal día, tal hora, y Google Calendar automáticamente ya lo agenda, ¿no? Entonces, esta parte es sobre information extraction. Otra de las tareas interesantes es el análisis de sentimientos. El análisis de sentimientos es muy importante en esto porque aquí, por ejemplo, les pongo 2 ejemplos. En el primero tenemos ciertas reseñas de una aplicación en el cual, como tal, pues no está diciendo una sola palabra, está explicando por qué le encanta la aplicación y que en X teléfono no funciona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el análisis de sentimientos? Pues a través igual de información, de extracción de información, pues identifica ciertas palabras que son positivas o negativas y a partir de esto, pues va generando un análisis para después representarlo y hacer estadísticas, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo cataloga encanta en verde, porque es una reacción positiva, no funciona, y fallos lo cataloga como una reacción negativa, y entonces a partir de esto, pues ya se le puede dar como cierta puntuación al comentario, y esto ayuda y se implementa mucho, pues, para poder asistir al cliente, ¿no? Tenemos otro ejemplo que, si se dan cuenta, tiene sarcasmo. O sea,
está en una cafetería, bueno, habla de una cafetería y dice, wow, 35 minutos para conseguir una taza de café, gran trabajo, Coffee Cup. Entonces, si se dan cuenta, ¿cómo vamos a saber que es un comentario positivo o negativo si es un comentario sarcástico? Entonces, eso es de las tareas más complejas y que pues toma bastante tiempo poder lograr para que pues se pueda hacer ese análisis de sentimientos. Aquí lo que se hace igual es poner pues análisis de contexto. Y bueno, otro de los ejemplos es su predictor de palabras en su teclado. Por ejemplo, aquí pues predice ciertas palabras dada pues la experiencia, ¿no? O sea, nosotros ¿cómo aprendemos? Pues a través de la experiencia. Pues asimismo aprende pues un agente o un sistema que tenga procesamiento del lenguaje natural. ¿Y cómo lo hace? A través de probabilidad. O sea, todo esto está sujeto a probabilidad. Cuando nosotros reciente instalamos la aplicación de, no sé, por ejemplo, SwiftKey, que aquí está el ejemplo, pues tiene un set de palabras definido anterior, o sea, como un diccionario, en el cual pues cuando nosotros empezamos a escribir, pues sí, nos sugiere ciertas palabras, pero probablemente de inicio no sean las que nosotros queríamos poner, la que sigue nuestra oración, sino que después de que nosotros ya escribimos durante un tiempo prolongado, pues ya esas palabras que nosotros escribimos, tanto se empiezan a guardar en ese diccionario, tanto se le suma una probabilidad. Entonces, esa probabilidad de que ocurra esa palabra, pues va a depender de cuántas veces nosotros la utilicemos y así es como, pues, cuando escribimos nos dice, bueno, la siguiente palabra es esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, también aquí actúa el agregar palabras o nombres, hay nombres que también se agregan a ese diccionario. Entonces, este es un ejemplo de procesamiento del lenguaje natural. ¿Cómo es posible? Se representa a través de vectores. Ay, lo escuché raro, ok. A ver. Se representa a través de vectores. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos animales que comen pasto, animales que comen pescado y animales que comen carne. Tenemos a la jirafa, al gato y al perro. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, también dos teclados, o sea, no sé si ustedes tengan como dos idiomas, más bien, perdón, un teclado con varios idiomas, ¿no? Para poder hacer la transición. Bueno, pues justamente funciona así. Imagínenlo como un espacio dimensional en el cual ahí viven las palabras. En ese espacio dimensional, ciertas palabras están a cierta distancia. La distancia va a depender de su relación de una palabra con la otra. Entonces, ¿quién tiene buenas nociones de álgebra lineal aquí? Ok, bueno. Entonces, es muy importante esto para la representación, porque tiene que ver mucho con distancia y cómo están las relaciones entre sí. Bueno, una de los proyectos con los que he trabajado es el aprendizaje a través de secuencia a secuencia, en el cual, por ejemplo, aquí puse el ejemplo de un traductor, pero también puede funcionar como para chatbots. Y tenemos, ¿no?, la oración, o sea, esto puede funcionar a través de una oración. Hay también redes neuronales que funcionan solamente para traducir palabra por palabra, pero aquí agrupa la oración y después la descompone. Ahorita les explico. Entonces tenemos el ejemplo que dice, el gato se sentó en la alfombra, ¿no? Cuando esa entrada llega a mi red neuronal, busca en el diccionario justamente, bueno, aquí lo tengo de inglés a español, pero aquí está de español a francés. Busca en el diccionario, ahí tengo la palabra, la oración o la frase que se ajuste más a lo que nosotros pusimos como entrada y te devuelve una salida después de pasar por ciertas capas. Aquí, por ejemplo, sería una red neuronal recurrente y después de eso, pues ya devuelve una salida
dependiendo la oración. Entonces no descompone palabra por palabra, sino que almacena ciertas oraciones y a esas oraciones después le va como, para siguientes ocasiones, le va como agregando más palabras. Por ejemplo, esto que les mostré funciona a través de una red neuronal recurrente del tipo Long Short Term Memory. Sí. Y, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Es la entrada, que es el clima, bueno, the weather is nice, que está en inglés. Entonces, lo que hace es que entra el codificador. Y el codificador lo que hace es que va descomponiendo las palabras. Si nuestra oración tiene 5 palabras, hace 5 capas. Entonces, en vez de guardar como esas palabras, guarda el estado. Aquí entra grafos, autómatas. Y ese estado se lo pasa al decodificador. Y el decodificador lo que hace es que pues transforma, y a través de la experiencia, por ejemplo, que debe estar predefinida, pues ya te traduce, ¿no? El clima es bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando no existe esa información? ¿Qué pasa cuando no tengo en mi diccionario la traducción de the weather is nice? Pues lo que hace es un tipo de inferencia en el cual busca ciertos patrones de esas palabras y se las... y hace como el tipo al revés. Creo que tú explicas eso, ¿verdad? ¿No? Bueno, es que lo puedo explicar mejor. Y bueno, ok. Después de eso... algo muy importante aquí. Las redes neuronales recurrentes son diferentes a las redes neuronales normales. ¿Qué lo hace diferente? Lo hace diferente justo la memoria. Tiene una memoria y entonces esa memoria, a diferencia de las redes neuronales normal, que solamente, o sea, que toma como independiente cada palabra, toma como independiente cada palabra, la red neuronal recurrente lo que hace es que lo agrupa, entonces lo guarda, y eso que guarda en esa memoria, después lo puede utilizar, que puede ser como ventaja y desventaja a la vez, porque alguien escuchó el ejemplo de Facebook y sus chatbots, que todos lo pusieron como, ¡ay, esto es Terminator! Bueno, pues no, o sea, no es como lo pintaron. Simplemente que la red neuronal recurrente tiene mucho eso, o sea, puede fallar. Entonces, después de guardar esa información, cuando se busca una salida, puede tomar entradas muy pasadas para poder responder. Y si esa red neuronal aprende algo mal, pues se guarda y puede dar esa salida. Entonces, es como una ventaja y desventaja a la vez de las redes neuronales recurrentes. Depende de tu set, de tu dataset. O sea, ese dataset se va alimentando. Entonces, se alimenta justamente de las entradas. Aquí lo que puedes hacer, pues, ya sea modificar el dataset para que eso no suceda, o volver a como iniciar. Ahora, otro meme que hice. ¿Qué necesito para poder aplicar el procesamiento del lenguaje natural? Bueno, pues nociones de probabilidad. De hecho, la verdad es que la probabilidad es una de las materias que de verdad a mí se me hicieron como súper aburridas. Y me lamento porque pues ahora es como, no, esto sí lo enseñaron y pues ahora me cuesta un poco más de trabajo poder agarrarlo. Pero sí, o sea, probabilidad es como, está en todos lados. Y estadística también. O sea, de hecho, los modelos de procesamiento del lenguaje natural están súper basados en estadística. De hecho, hay un libro que es como la Biblia del procesamiento del lenguaje natural, que es Modelos estadísticos de procesamiento del lenguaje natural. Python pues es como con lo que más se trabaja. También he visto de Java. Yo la verdad, este tema no he trabajado con Java.
Y he visto también que hay frameworks, pero para ciertas tareas con JavaScript, pero tampoco sé de eso. Y pues como ya les había comentado, álgebra lineal, porque pues todo se representa a través de vectores, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, de los retos de procesamiento del lenguaje natural que tenemos son los neologismos, o sea, para nosotros es súper común hablar, bueno, voy a googlear tal cosa, ¿no? O, oye, ¿me tomas un boomerang? O, no sé, me voy a tomar una selfie. Pero esto, pues nuestra red o nuestro agente, pues no lo puede tomar como tal. Entonces, es complicado que ya en producción, digamos, entienda. Los idiomas, existe, pues ya sea el español aquí, ¿sí? De Instagram, un boomerang de los que como que te mueves y lo vuelve como en loop. Bueno, ahorita nos tomamos uno si quieren y ya te lo enseño. Y bueno, los idiomas, español de España, al final de cuentas es español, pero pues es diferente, ¿no? Entonces también ahí tiene mucho que ver los dialectos, los acentos en la parte de voz, o sea, cuando es por voz, porque no solamente es escrito, sino también por voz. Ambigüedades, por ejemplo, aquí les traigo un ejemplo, o sea, yo puedo decir banco y me puedo estar refiriendo al Banco de México o a un banco de órganos, a un banco para sentarse, ¿no? Entonces, son ambigüedades que pues se necesita bastante contexto, que es el otro de los retos, para poder entender. O, por ejemplo, los tamales, o sea, aquí le decimos tamales o guajolotas, pero en otro lado pues les dicen humitas, no sé, ¿alguien conoce otro? ¿No? Bueno, yo vi como 6, pero pues ya no me acuerdo sinceramente. Entonces, son diferentes tipos a lo que nos podemos referir a una sola cosa. Entonces, todo eso, hablando del espacio dimensional, al final de cuentas, está ahí, ¿no? Ciertas palabras deben de estar a ciertas distancias para después poder representarlas o saber entender el contexto de lo que nos referimos. Y bueno, el contexto es justamente eso, o sea, saber cuál es el propósito de lo que estoy diciendo, por qué me está diciendo esto, qué es realmente lo que quiero decir. Y bueno, gracias. Ahí está mi tutor por si tienen un comentario, duda, no sé. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo estoy tratando de utilizar redes neuronales recurrentes, pero con series de tiempo para predicciones de la bolsa. Entonces, me gustaría tratar de buscar alguna librería para, no sé si tú conozcas, para trabajar con redes neuronales recurrentes. Sí, él conoce. Para recurrentes, normalmente la gente utiliza TensorFlow, y si eres como muy principiante con redes neuronales, te sugiero irte con Keras o con TF-Learn, que son como librerías encima de TensorFlow que hacen el desarrollo todavía más fácil. Pero TensorFlow es como el principal. Es cierto, de hecho, mi ejemplo es con Keras, eso me faltó decirlo. Mi pregunta es, mencionabas los de LSTM. Bueno, yo tengo un corpus y quiero hacer por ejemplo, que se generen palabras a través de un corpus, pero mi corpus es muy pequeño. ¿Qué modelo me recomiendas? Y en la diapositiva donde dices cómo es posible, no sé si sea el modelo Word2Vec. De ser así, pues estaba leyendo que ya ellos lo interpretan, que ya no es deep learning. O sea, ¿y qué tienes al respecto? Bueno, si me puedes decir un poquito más de información. Bueno, yo, por ejemplo, con el chatbot que hice, primero era Word2Vec y después lo hice secuencial. O sea, puedes como meter uno en el otro y pues así fue como lo hice. De lo que me mencionas de que ya no se considera deep learning, pues no sé, yo siento que sí, porque o sea, como te digo, lo descompone capa por capa y
pues sí, o sea, yo sí lo considero deep learning. Ah, ya, Hayden, sí, sé de cuál hablas. No lo entendí así, sinceramente. Yo lo entendí como que, o sea, sí elimina la capa, pero para principios de funcionamiento, no porque no lo sea. Una pregunta, tú que has trabajado con esto de procesamiento del lenguaje natural, ¿cómo en qué industrias ves tú que haya más potencial para este tipo de tecnologías? O sea, en las cosas que yo he trabajado, la verdad, he visto que se ha tratado de usar, pero como a veces un poquito sin sentido, no sé, en empresas financieras o incluso para customer service y han sido proyectos medio fallidos. Entonces, más o menos, ¿en dónde crees tú que se podría aprovechar más para que ya se use de forma mucho más práctica? En todo, sinceramente, o sea, sé que se ha tratado como de hacer en varias, y el hecho de que no tenga como cierto auge es justamente eso, porque no se tiene como una cultura bien de poder realizar estas tareas. Bueno, al menos esa es mi percepción. ¿Dónde lo puedes aplicar? No sé dónde lo has aplicado tú que sientas que no se ha desarrollado bien. O sea, por ejemplo, lo que yo he trabajado, que fue principalmente con empresas financieras, con marcas, es que, pues nada, les gusta, suena padre, suena innovación y un banco justamente quiere hacer su chatbot, ¿no? Entonces, nada, hacen su chatbot y pues quieren que la gente interactúe con eso, pero la verdad es que como que no está muy aterrizado y a lo mejor no funciona tanto. Y está mucho esa respuesta de que pues funciona en todo, entonces aplicámoslo en todo, pero en ese afán creo que pues, las cosas luego no salen muy bien. Entonces nada, sobre todo tenía la curiosidad de si tú has hecho algo o has visto algo en donde ya esté como mucho más avanzado y trabajado para que sea tangible el resultado. Bueno, pues tan solo lo podemos ver en los asistentes. O sea, eso por voz. O sea, es como, si tú te das cuenta, pues es como súper útil. Y no solamente en un asistente que lo quieras nada más como, no sé, para poner Spotify o algo así, ¿no? Sino en tu carro. O sea, en tu carro mientras tú vas manejando, bien puedes, o sea, un asistente así que tenga procesamiento del lenguaje natural a través de speech recognition, pues a mí se me hace como, pues de lo que más está ahorita. Se me viene a la, uy, sí funciona. Se me viene a la mente una aplicación que vi hace poquito en industria, que estaban haciendo, es para matching. Básicamente tenían chispas, ¿cómo lo explico? Era una empresa que estaba comprando cosas a diferentes proveedores y querían saber si estaban comprándolas al mismo precio, etcétera. Pero obviamente los nombres que te dan los proveedores no son exactamente iguales, pero las descripciones les puedes hacer match, incluso si o sea, la descripción como más tonta es como leche 1 litro contra leche 1L, ¿no? Que es súper fácil macharlo, haces un fuzzy matching literal de caracteres y está fácil. Pero por ejemplo, si tienes como, no sé, alimento para bebé y como leche en polvo infantil, que probablemente son lo mismo, como alimento para bebé en polvo, una cosa así. Entonces, o sea, puedes aplicar cosas parecidas al Word2Vec que te hacen match de descripciones. Y esa es como una aplicación en industria que ya hace poquito. De no hecho, es sí. un chatbot. De hecho, sí, esa que mencionas es, o sea, incluso hay cosas en las que nosotros estamos en la web y que ya están con procesamiento del lenguaje natural, o sea, que es justamente una de las que ella dijo. ¿Cómo te llamas? Fernanda, es una de las que Fernanda dijo. Entonces, eso, de los ejemplos que también mencioné, el análisis de sentimientos de los más fuertes y de los que, si tú lo logras implementar, o sea, te va súper bien, porque todas las empresas quieren ver cómo les está yendo, cuál es la reacción del consumidor. Entonces, sí, o sea, si tú logras implementar eso, no solamente en cuestión de mi primer ejemplo de palabras, sino también en cuestión de ambiguación o de entender el contexto, o sea, eso es como de lo más. ¿Alguien más? Mira, yo considero que una aplicación de los bots tiene que ver con los sistemas de self-service. Es decir, tipo para nivel mundial, tú quieres reducir el porcentaje de los tú ya más bien pones un bot y cada niña te empieza a aprender de lo que está preguntando a la persona. Con eso ahorras bastante. Esa sería una.
otra que tiene que ver también con bots, y creo que lo están haciendo algunas petroleras, tiene que ver con el sentido de que ya ellos ya escanean todo lo que es los manuales. Entonces una persona cuando dice, oye, es que yo no sé qué pieza necesito y no me acuerdo hace mucho un algo, pero ya como tienen propiedad la persona, saben qué es el equipo que tienen y fácilmente le pueden encontrar la pieza que requiere y facilitar todo el proceso. Entonces ya está de compra. Puede ser también organizar archivos, o sea, a través de tanto texto o audio, el poder identificar ciertas palabras y hacerlas como keywords para a partir de eso como poder, ajá, sí, eso también.